En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hay que ser prudente, que hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Yo no me sentaría a tu mesa, Mauricio. 10 horas, 5 minutos. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la transición ordenada. Aquí en AM530 hasta el mediodía, llevando a pulso la realidad argentina, con el señor Sebastián Mosquiola en la operación técnica y puesta al aire, Gary Castro en la producción y coordinación. Necesito la listita, Gary, cuando quieras, cuando puedas. Inicia. Acá está, mirá, lo tenía. ¿Me lo olvidé yo? No, todo el equipo y todo eso, no, sí, esto lo tengo, pero por supuesto, Lucho, tantos papeles. Estamos tratando de acomodarnos a esta situación de tener las cámaras prendidas. No es habitual, no nos terminamos de acomodar, pero bueno, compréndanos, hacemos lo que podemos, y lo que podemos es esto que hay. Bueno, en las puertas de un fin de semana largo y en un momento en el cual el operativo despegar.com viene a full, pero primero voy a saludar a mis compañeros, la señora Emilia Raciati, como todos los viernes, acá viniendo a culturizar, eso no ha cambiado aquí. Culturizar. Los viernes viene a culturizar la señora Raciati. No sé si culturizar o desculturizar, Bueno, no importa. Viene con libros Depende en la del mano. momento. Yo traigo los libros. Está muy bien, está muy bien, así que bueno. Les traigo unas lecturas para el fin de semana largo, es verdad. Claro, cierto. Sí, qué bueno eso, es algo bueno de este viernes. Salió el sol y es fin de semana largo. Sí, el sol casi que nos habíamos olvidado cómo lucía el sol en el cielo. Justo, ¿no? Teniendo el indio una canción llamada Y mientras tanto el sol se muere, va y se muere él y desaparece el sol. Hasta hoy no había sol desde que murió el indio. Sí, pero ayer muy breve tenue, fue. Muy tenue, como asomándose así, diciendo, che, no sé si tengo ganas de ir a laburar, dijo el sol. Y bueno, tenía... El sol sale para todo, pero en Argentina, bueno, especialmente para aquellos que encuentran pendrives mágicos. Yo estuve buscando ¿Cómo te fue con la búsqueda? Hace 24 horas que estoy buscando un pendrive y no lo estaría encontrando, claro. Y menos con criptomonedas y todo eso. Sí. Pero bueno, no todos tenemos la suerte de tener un pendrive, que dos jubiladas nos preste plata, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuánto azar y dinero, ¿no? En la vida de Adorni. Yo no me encuentro ni en un pantalón, en una campera, ¿viste? Claro, en algún momento, en algún libro... Claro. Abrías un libro y había... Y encontrabas 100 pesos argentinos, ¿no? Y decías, che, ¿y esto? Hoy es una moneda de un centavo. Cuando vos pensás lo que sale el transporte público, ¿cuánta plata te encontrás y te da alegría? Digo, hoy el pasaje de subte sale casi 1.600 mangos. Claro. Sí. O sea... Sí, el pasaje de bondi te encontrás 1.000 mangos y decís, ¿esto? No hago nada. No, desde que hay tanto dinero electrónico es muy difícil encontrarse plata en la calle. Antes a alguien se le podía caer una moneda, ahora no se le cae. A mí me deprimió mucho el otro día dentro de un libro, encontré un boleto de colectivo. ¿Te acuerdas cuando empezó el sistema, antes de la SUBE,
¿no? Cuando ponías las moneditas como ese teléfono público que había detrás del colectivo, y que ponías moneditas y algunas no las agarrabas y estabas y las tirabas de vuelta y te las volvía a devolver, y el chofer te decía, esperá, te lo anulo, y caía toda la moneda. Bueno, era como un operativo todo eso. ¿Y vos te acordás lo que pasó? Y te tiraba el boletito con papel de fax, claro, ¿no? El boletito ese. Me encontré un boletito que decía 1,25. Y no era tan viejo. ¿Pero vos te acordás lo que pasó antes de la SUBE? Que las empresas de colectivo empezaron a acumular monedas, no se conseguían monedas, y por eso se inventó el sistema de la SUBE finalmente, porque había que pagar con monedas sí o sí, y no había monedas. Claro. Era parte del relato argentino. Sí, no, y bueno, y en los supermercados chinos te compraban las monedas, o sea, llevabas un paquete de 10 monedas, ponele, y te pagaban 10 monedas de $1 y te daban 11 pesos. ¿No? O 12, no sé, había como un deal porque había escasez de monedas. Algo parecido había pasado ¿Quién tiene una moneda? De verdad, ¿ustedes tienen monedas? No, claro que no. En un bolsillo, no. ¿Te acordás que de 5, de 10 llegó a haber, no? Claro. La vida es una moneda. Claro. La vida es una moneda. Yo me acuerdo. Mirá, Gary tiene una moneda, o es una galletita, ¿qué es eso? Sí, una moneda de chocolate. Una moneda de chocolate. Yo recuerdo la primera vez que fui a España, que todavía no había entrado en vigencia el euro, estaba la moneda, lo que los españoles llaman la moneda de 200 pelas, ¿no? Eran 200 pesetas. No sabés lo que era esa moneda. Si hubieran tirado esa moneda acá, si hubieran acuñado semejante moneda acá, y teníamos 3 o 4 árbitros con conmoción cerebral por fin de semana, ¿no? Porque era un monedón así pesado, ¿viste? Que te rompía los bolsillos. Bueno, ya no existe más tampoco, pues no existen las pesetas. Me acordaba de la época en que Julián Weich hacía su programa por televisión y había que tener un billete de 2 pesos en el que se hacía un sorteo. Y desaparecieron los billetes de 2 pesos porque todo el mundo lo acumulaba para salir en el sorteo. Somos un país muy loco. Igual para mí la escena más cruel que nos han dado los concursos televisivos, ¿no? Que en los cuales la gente trataba de salvarse con ello, creo que era en Canal 9, que entrabas a una cabina, como una cabina de teléfono transparente, y en la que se activaba un sistema de ventilador que volaban billetes dentro de la... Canal 9, ¿no era eso? Era en Canal 9, y vos tenías que tratar de agarrar los billetes, o sea... ¿Por qué no? Creo que es una imagen tan argentina. Después pensás en el momento de Silvio Soldán y Feliz Domingo y la llave, y es lo más digno que había, hermoso ese momento. Claro. Eso era la felicidad. Vos ahí con esa responsabilidad por todo un curso, a ver si lo llevabas a Bariloche. Y la emoción de Silvio Soldán era auténtica. El tipo te transmitía esa emoción. Saltaba, ¿te acordás? Bueno, el otro sorteo era cuando Milei sorteaba su sueldo. ¿Te acordás? Sí, se los ganó todos a Adorni. Y los invirtió muy bien, o los guardó en un pendrive. Un crack. Después aparecen videos en los que él mismo dice que no entiende nada de los bitcoins, en la época en la que supuestamente ya era millonario con los bitcoins. Pero bueno, era una IA, te van a decir los libertarios, los trolls libertarios, musarela. Sí, no sé si no la están disfrutando, algunos sí. Me parece que están dejando que se cocine solo. Adorno. Pero el operativo despegar.com, cómo está el operativo despegar.com, cómo se están despegando todo. El que no calla porque no hay manera de defender a este muñeco que se pisa solo. Se tropiezan con los tobillos, con sus propios tobillos, como los malos jugadores de fútbol. El que no calla por imposibilidad de defensa, directamente le va a los talones, porque está bien, porque es indefendible lo de este tipo. Pero, por ejemplo, ayer se sumó, era como la última frontera. Cayó el último bastión de defensa de Adorni, que es Luisito, el que se encuentra cosas trotando por los parques, y que en el audio número 8, amigo Moquiola, se despega por completo. Se acabó, ya no te defiende ni Luis Majul, Adorni, estás en problemas. Y decía, no, yo tengo todo en orden, los papeles, tengo todo en orden. Pero, a ver, no es el problema que me mintió a mí en esa entrevista, también le mintió a la sociedad, al Parlamento, a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. ¿Merece una persona que miente y se contradice así, sea o no sea chorro, la justicia después lo dirá, en el más alto cargo político del gobierno, después del presidente, seguir en ese cargo? ¿Lo merece?
merece seguir en el cargo. Esto, ¿sabes a qué me hace acordar? Sea chorro o no, dice. No. Me hace Porque es un detalle. Le cuesta para otros políticos mucho. es el horror y para Adorni es un Le detalle. cuesta mucho poder. Muchos periodistas que durante la dictadura fueron gran apoyo de la dictadura, en los últimos 5 minutos de la dictadura eran opositores acérrimos como para que quede en la memoria esos últimos 5 minutos. Hay mucho de esto que están pateándole en el piso a Adorni cuando ya no genera ningún efecto y que ahora se diferencian, pero ya está, era antes la cosa. Bien, bueno. Vamos a continuar, porque el operativo despegar.com está rampante, está todo con el cinturón de seguridad abrochado, diciendo, bueno, vamos para allá. Pero que estas cosas no nos ocultan. En realidad todo está vinculado, porque claramente nadie le cree a este muchacho cuando se encuentra pendrives mágicos, pero de fondo, y esta semana hubo novedades al respecto, está la cuestión de la estafa Libra, que ya lleva más de un año, 18 de febrero fue, ¿no? El 14 de febrero, el Día de los Enamorados de la Guita Negra. Esto sucedió en el año 2024 y hay novedades al respecto. Y vamos a hacer contacto aquí en la 530 con alguien que sabe mucho sobre el asunto. Sacó hace muy poquito un libro en el cual desbroza todas estas cuestiones, los vínculos y por dónde va el asunto, que es el periodista y escritor Juan Alonso, J. Alonso en las redes donde se tiene que poner la armadura porque tipo no usa eufemismos y bueno, suceden esas cosas, ¿no? Inmediatamente aparecen los muchachos de trolls a darte con un bate de béisbol. J, muy buenos días, aquí Eduardo Fabregat, Sergio Viñeschi, Emilia Raciati, te saludamos en la transición ordenada de la 530. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Eduardo? Un abrazo para vos y para toda la mesa, para todos los compañeros de la radio. Un gusto. Gracias. Yo te celebro el aguante, Jota, porque, a ver, primero te celebro el no usar eufemismos y decir las cosas como son, lo cual te expone a toda clase de represalias digitales, ¿no? Que en estos días parece que están todos medio calladitos la boca, ¿no? Sí, están guardados, porque no pueden explicar varias cosas. Si querés, ordenamos más o menos cronológicamente como viene la mano Dale. En relación al señor Manuel Adorni, que está pasando por una etapa abismal. Me parece que, no sé si llega al martes próximo, día en que juega la selección nacional de fútbol. Fuentes de la Casa Rosada dicen que están la ventana que se le abre es de aquí al martes para ver qué hacen con él entre el sector de Santiago Caputo y el sector de Karina Milei, que es el sector que lo sostiene, ¿no? Hasta ahora. Sí. Lo que pasó en la semana fue que se conoció una pericia oficial firmada por una subcomisaria de la Policía Federal Argentina del área de cibercrimen. ¿Qué dijo en síntesis la pericia? Que todo el movimiento de la criptomoneda Libra que promovió el presidente de la Nación el 14 de febrero del año pasado a las 19:01:22 segundos desde la quinta presidencial de Olivos, estando con Manuel Adorni y con su hermana Karina Elizabeth Milei, estaban los tres en ese momento. Yo lo cuento en mi libro Libre Historia de una Trampa, publicado por Editorial Planeta, lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Bueno, en ese momento lo que dice la Policía Federal es que toda la concentración se dirigió hacia un cúmulo de billeteras, y específicamente menciona a una de las billeteras. Y además deja expuesta, de alguna manera, deja expuesto el posteo del presidente. Es decir, sin el posteo del presidente no se pudo concretar el volumen del negocio de Libra. Es decir, confirma todo lo que venimos trabajando, no solamente yo, sino Irina Hauser en Página 12, Ariel Sack, Hugo Conadamón, Mariano Vidal de Clarín, etcétera. Varios periodistas que venimos trabajando este caso desde el año pasado en tiempo real. Ahora bien, lo que sucede acá es que, digamos, la deriva del caso Adorni tiene muchas complicaciones, porque él dice haber ahorrado en cripto desde el año 13 y el año 14, y eso no coincide con sus declaraciones anteriores, con su exposición ante el Congreso de la Nación. Ustedes se habrán dado cuenta que hay un pedido de interpelación y moción de censura en la Cámara de Diputados contra el jefe de gabinete, porque
lo peor de estos acontecimientos es que no puede explicar ese ahorro criptográfico de ninguna manera, y además confiesa un delito, que es el delito de evasión fiscal. Claro. En el reportaje que da José del Río en La Nación, no hace otra cosa que confesar el delito. Que si bien las artimañas de esta nueva ley que promovió el Ejecutivo para de alguna manera ayudar a sus amigos, casi todos evasores que tienen su dinero en guaridas fiscales. Sí, una autoamnistía fiscal, claro. Así, no tiene otra manera de verse. Claro, no lo aleja del Código Penal, es decir, está muy complicado Adorni, está muy complicado. Y no es una casualidad que lo defienda el mismo abogado, es decir, Matías Ledesma, hijo de Guillermo Ledesma, el juez del juicio de las juntas, que tiene un perfil muy bajo y que defiende también a un jubilado de la zona de Tigre, que recibió $1 millón de uno de los financistas estrellas o estrellados del caso Libra. Me refiero al estadounidense Hayden Mark Davis. Es decir, el mismo abogado que defiende a Adorni defiende a uno de los involucrados que recibió un dinero superior al $1 millón en la supuesta estafa de Libra. Digo supuesta estafa porque es una causa que se está desarrollando de manera penal acá y civil en Estados Unidos. Te escucho. Digo que es una causa en curso, entonces uno tiene que utilizar esos términos, porque bueno, no somos los jueces que definen eso. Ahora, Juan, acabas de decir que hay una ventana muy breve de acá al martes a ver qué se hace con Adorni, y si hay algo que está claro en la causa Libra es que Adorni es solo una pieza de un gran esquema, con lo cual puede haber consecuencias con la salida de Adorni, ¿no? Esto no el que se cree que solamente se trata de este personaje, bueno, le está dando el vizcachazo, hasta diría intencionadamente, porque es claro que no se trata solo de Adorni y que por algo Karina Milei lo sostiene tanto. Sí, es llamativo, ¿no? No sé qué les pasó a ustedes, pero repasando la entrevista que da Del Río en el canal de La Nación Más, es llamativo la confesión que hace Adorni. Y lo que demuestra dos cosas: el nivel de impunidad que tienen estos muchachos y el mundo paralelo en el que viven. Es decir, yo me parece, vos te referías a lo que digo en redes sociales. Me parece que la idea de máxima de esta gente es cambiar la matriz cultural de la Argentina. Claro. Es decir, que la mayoría del pueblo argentino, o que el pueblo argentino adopte los presuntos valores de la anarquía capitalista, que es de origen, si se quiere, británico, posterior a 1700, y ha tenido también sus promotores en Estados Unidos. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con los valores soberanos históricos de la República Argentina. Es decir, la inclusión social, que aparte de ser doctrina del Partido Justicialista, forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, confronta directamente con el Papa y confronta con 1.400 millones de cristianos. Primero. Después dice semejante barbaridad porque me parece que forma parte de la construcción de este pequeño mundo en el que viven, que fíjate que en su última declaración jurada resulta que en el año 24 él tenía 108 millones de pesos de capital, y resulta que en el año 25 ahora tiene 944 millones de pesos de capital, según declara en su declaración jurada. La pregunta es, ¿cómo demonios hizo semejante riqueza siendo funcionario con un salario del Estado? Primero como vocero y después como jefe de gabinete. Digamos, no lo puede explicar bajo ningún punto de vista. Incluso estamos hablando con Juan Alonso, periodista, escritor, investigó al pie hasta lo mínimo el caso Libra. Yo leí anoche la nota de Matías Ferrari en Página, que mira la letra chica de la declaración jurada y que incluso en el dibujo que tiene que hacer para tratar de presentar esto,
pega un salto de 490 millones en 17 días, o sea, cuando toma la gestión de vocería y en la corrección de la declaración jurada, de pronto aparece mágicamente un total de 515 millones, cuando 17 días antes de asumir la vocería, declaraba 130 millones. O sea, en el intento de dibujo, es imposible dibujar la declaración jurada de Adorni, y en el intento de dibujo queda expuesto brutalmente esto. Está bueno lo que decís en relación a la nota de Matías, porque tiene que ver con su excusa de que hizo dinero con el Bitcoin. Claro. Pero resulta que él dice que hizo dinero con el Bitcoin en el año 13, en el año 14, pero declara posteriormente en el año 21, 22 que no tenía la menor idea de cómo se manejaba el Bitcoin. Claro. Y yo ayer hablé con 3 expertos criptográficos, es decir, Carlos Malatón, hablé con Laureano Bielsa y hablé con Fernando Molina. Fernando Molina es uno de los mayores expertos en materia de análisis cripto, porque trabaja en la mejor empresa de Estados Unidos, colaboró con mi libro y aparte siguió la trazabilidad de toda la maniobra de Libra. Sí. Fernando identifica una de las billeteras de Adorni y se pregunta si no será de un cuevero. Y la publica, y publica el registro en la blockchain. La blockchain es la contabilidad abierta. Es como una contabilidad abierta, digamos, no se puede mentir. Él tiene que, de alguna manera, la justicia, mejor dicho, tiene que dilucidar si esa billetera pertenece a Adorni o pertenece a un cuevero. Y creo que esto que decís vos en relación a la nota de Matías tiene que ver con su argumento de que ahorró en Bitcoin, pero tampoco cierra. Claro. Tampoco cierra porque él no manejaba Bitcoin hasta ese momento. Y acá ingresa el vínculo de estos muchachos con la academia de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, que empiezan a cobrar dólares allí, primero de a 2.000, después 4.000, incluso Milei, cuando decía que donaba su dieta en la Cámara de Diputados cuando fue legislador, seguía cobrando dólares en la Academia de Traders de Novelli, dando clases sobre activos digitales y criptomonedas, cuando no tenían la menor idea. Es decir, la misma la tome cuenta, y yo lo cuento en el libro, que lo llevaba al Florida Garden para explicarle cómo funcionaba el Bitcoin, y Milei jamás entendió cómo funcionaba el Bitcoin. ¿Entendés? Tenemos un presidente que no sabe cómo funciona el Bitcoin. Lo dice Maslatón, que no tiene absolutamente nada que ver con la izquierda, ni con el peje chino, ni con nadie. Es decir, y ayer estos 3 expertos lo decían, y también creo que leí algo de Santiago Siri, que tiene mucha vinculación con el mundo del IA y el mundo criptográfico, y tampoco le cerraba la declaración de Adorni. Incluso no es una persona conocida en ese ámbito, perdón, Eduardo. No, incluso, Jota, lo que también leí de estos expertos, porque uno trata de leer a esta gente que sabe de verdad cómo es ese mundo cripto, y trata de entender. A mí me cuesta entender, pero leo a quienes sí lo entienden y ven. Incluso los valores en dólares que menciona Adorni no se corresponden con los valores en dólares reales que se manejaban en ese momento en el mundo cripto y con el Bitcoin en particular. O sea, ni siquiera tengo un buen asesor que le diga, bueno, si vas a mentir, tratá de dibujarla con, o sea, eso, que los valores a los que compraba, los que él dice que compró, las Bitcoin y después la vendió, tampoco se corresponden con los valores reales que tenía en ese momento, en ese año en el que él mismo fija la compra. Sí. Bueno, ellos construyen una moral desde la inmoralidad. Sí. Primero. Después intentan validar todos los discursos más desopilantes que te puedas imaginar, desde el presidente para abajo. El presidente nos llama basuras, ensobrados, nos llama... Vos te referías a los insultos. No pasa nada, nosotros creo que pertenecemos más o menos a la misma generación. Nosotros vivimos la última instancia de la dictadura, vivimos la recuperación democrática, escribimos contra el menemismo. Estos muchachos no van a correr con un palito. Claro. Pueden decir lo que quieran. El libro está, mi libro está, el trabajo del resto de los colegas está, el trabajo de Irina está, el trabajo de Alconada está, el trabajo de Mariano Vidal en Clarín está. Yo diferencio muy bien entre los intereses empresarios y los trabajadores de prensa. Me considero un trabajador de prensa,
por eso levanto el trabajo de Mariano, más allá de mi postura muy crítica hacia el Grupo Clarín. Juan, sí. Te saluda acá Sergio Wisniewski. Hola, Sergio. Poniéndonos en una especie de escalón un poquito más alto, no porque sea más importante, pero ¿por qué crees que está teniendo tanta repercusión y ha atravesado la grieta toda esta cuestión? Porque gente que es corrupta y que claramente no puede demostrar cómo se enriqueció, tenemos muchos casos, jueces, etcétera, pero este caso se ha convertido en algo que lo han tomado desde todos los sectores políticos, ideológicos, etcétera. ¿Qué es lo que te parece que tocó este caso para que sea tan amplio el rechazo social y mediático? Es que es absolutamente escandaloso. Tenés un tipo que desde la vocería del gobierno gastaba a todo el mundo, los pibes ahora dicen descansaba a quien sea, le faltaba el respeto a las periodistas, los periodistas destacados en casa de gobierno, justificaba absolutamente todas las políticas depredatorias, y te digo que buscan la extinción de las personas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, digamos, jubilados, el área de discapacidad, aparte porque viene a ser lo que corona una sucesión de hechos absolutamente escandalosos. Vos fíjate que no solamente sucedió lo de Españolo, lo de Andy, lo de José Luis Espert, digamos, sino que estamos viviendo otro caso también en ARSAT con Facundo Leal, que es un funcionario de este gobierno, que le encontraron más de $2 millones termosellados con el sello de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, en la casa, más drogas sintéticas, cocaína y elementos de espionaje, cámaras y micrófonos, que presuntamente vendía. Es decir, los tomaba y los revendía, no se sabe a quién. Digamos, personajes que tenían un nivel económico realmente notable, es decir, que eran millonarios, ya eran millonarios. Es decir, tenemos gente que llegó al poder diciendo que iba a luchar contra la casta, ahí creo que responde parte de tu pregunta. Con el correr de los meses, no tantos, 2 años y pico, se han convertido en lo peor de la casta, porque la riqueza de Adorni puntualmente, como la riqueza de Leal, como la riqueza de Españolo, como la riqueza de Espert, se generó mientras fueron funcionarios públicos. Uno como legislador, el otro como integrante del Poder Ejecutivo Nacional. Me refiero al caso puntual de Manuel Adorni. Porque, digamos, además vienen a sostener cuestiones que para sectores, por ejemplo, el de Carrió, si vos te pones a preguntar, Carrió y sus citas a Hannah Arendt, sus citas a todo eso que la conmueve desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, también remiten a, qué sé yo, bibliográficamente, si querés, al laburo de Ginsberg en el libro Síndrome de 1933, es decir, despiertan ese temor, es decir, de personajes rotos que llegan al poder y empiezan a manejarse de una forma absolutamente autoritaria. Es decir, por eso también, porque detrás de estas armoniosas maneras en las que, o pretendidas armoniosas maneras en las que Adorni se comunica con Del Río, se esconde otra cosa, se esconde un personaje depredador en un gobierno depredador y cruel. Me parece que eso también despierta digamos la conciencia de otros grupos políticos, amplía el campo opositor, tenemos que decirlo esto también, con una pérdida cultural muy importante que tuvimos en estas horas, en estos días, que fue el fallecimiento del Indio. Claro. Sí, hay una combinación de cosas, esto se viene hablando, digo, Claro, un gobierno que no se manifestó, con un gobierno que fue totalmente, que le dio las espaldas a esa enorme manifestación popular que movió 1,5 millones de personas durante 3 días. Entonces, acá hay algo que ellos están negando, el gobierno está negando y les está estallando en la cara, ¿no?
Juan, te hago la última y teniendo en cuenta este contexto, y quizá esto más es más una apreciación periodística como tipo conocedor del paño, que en este contexto y en este rechazo que va a todo el arco, incluso de periodismo y periodistas y operadores que han sostenido y alentado a este gobierno, ¿qué posibilidades le ves a este pedido de moción, a esta presentación de la moción de censura en el Congreso? Por el Congreso uno ve varias veces muchas acciones que después, se terminan diluyendo por las mismas negociaciones dentro del Congreso. Pero ¿qué crees que puede suceder? ¿Que el Congreso tome cartas en el asunto, sumando el rechazo de aquellos que hasta ayer nomás lo sostenían? Bueno, acá eso tiene que ver con los porotos que tienen estos tipos con sus con su oficialismo y con su paraoficialismo rentado. Sí. Es decir, el paraoficialismo rentado son los diputados y diputadas que de alguna manera remiten a gobernadores que tienen intereses y porotean, de alguna manera intercambian, comercian, como en la blockchain, comercian sus intereses con el Poder Ejecutivo Nacional. Depende de eso. Lo llamativo es que, entre los que entre las personas, entre las legisladoras que lo denuncian al Adorni, están antiguos militantes de la Libertad Avanza, Pagano, ¿no? Pagano, claro. Que amplió la denuncia, hizo otra denuncia, se presentó en el Fuero Federal, la tiene el juez Martínez de Giorgi. Es decir, cada vez se abre más el abanico, ¿no? Y yo creo que también acá están jugando algunas personas, y me remito al caso Leal, en paralelo, en espejo al caso Adorni, que juegan con cosas que no tienen repuesto. ¿Entendés? Porque ahí aparecen dos nombres. Aparece el apellido Estiuso y aparece el apellido Scaturice. Entonces, acá hay una guerra entre bandas, que podría ser Karina Elizabeth Milei y Santiago Caputo, y Adorni es un elemento, es decir, una figura en este tablero que se está configurando y que me parece que habla claramente del desgaste absoluto y la decadencia absoluta de este gobierno, que es absolutamente desastroso. Es lo peor que nos pasó a la mayoría del pueblo argentino desde la recuperación democrática. Jota, muchas gracias por tu tiempo, por el análisis. Recomendamos nuevamente, si lo vos, el título de tu libro que echa luz sobre este escándalo, esta estafa que caracteriza a los libertarios. Mi libro se llama Libre, Historia de una trampa, lo pueden encontrar en todas las librerías del país, está publicado por Editorial Planeta desde marzo. Te agradezco mucho. No, por favor. Mucho. Por Te mando un abrazo y el respeto de siempre para ustedes y para todos los compañeros de la mesa. Muchas gracias, Jota, te mando un gran abrazo, yo también. Juan Alonso, periodista, escritor, conocedor del paño, ha investigado profundamente la estafa Libra, como otros periodistas o como otras periodistas de la República Argentina. Todo eso está estallando hoy, viene estallando desde hace rato, pero Adorni se queda cada vez con menos apoyo porque es indefendible. Es indefendible, ya no tenés que ser un experto, ya simplemente comparás lo que decía Adorni hace unos años y lo que dice ahora y no se sostiene absolutamente por ningún lado. Habrá que ver cómo se va desarrollando eso y qué consecuencias tiene, ¿no? Porque sabemos que este enriquecimiento de Adorni, tiene íntima vinculación con la estafa Libra, y la estafa Libra es Milei. Es Milei, lo que acaba de contar Jota, lo que certificaron especialistas en ciberseguridad es que el primer tuit que llevó a la estafa Libra fue de Javier Milei. Recordemos que el presidente mintió descaradamente al decir que él había retuiteado algo que le había parecido copado, interesante. Bueno, la ciberseguridad acaba de dictaminar que el primer tuit fue de Milei. O sea, tenemos un presidente que claramente acaba de quedar marcado que mintió descaradamente. En otro mundo, en otra era, hubo un chabón llamado Nixon que cuando lo descubrieron mintiendo presentó su renuncia. Eran otros tiempos. Fue el último caso, creo. Fue el último caso, sí, que quizás sea demasiado setentista nuestra pretensión. Pero algo está sucediendo en la Argentina. Lo dijimos ayer, lo hablamos ayer con Mariano Recalde.
movilización de la CGT, movilización de los docentes, las pibas feministas copando la calle otra vez y dando un ejemplo, la movilización popular por el Indio Solari, que tuvo un rasgo político, que tuvo a los pibes diciendo fuera Milei, Cristina libre, viva Perón. Y viva el indio, por supuesto, todo eso era el comienzo. Algo está sucediendo, hay un cambio de clima, hay un cambio de época, hay un momento en el cual se está hartando la sociedad, una sociedad sometida a un plan económico de miseria absoluta y de entrega total de los recursos naturales de la Argentina, de la guita, de todo, a los megamillonarios. Y en la base están empezando a haber movimientos que uno lo esperanza. No sé ustedes qué pensarán, pero a mí me esperanza ver una reacción. Porque siempre lo que nos preguntamos es, ¿y hasta dónde va a aguantar el pueblo argentino? Sí, por supuesto. Uno lo que ve, el esfuerzo de los principales medios es: le pegamos a Dorni, rescatamos el plan económico, claro, ¿no? Sí. Baja el riesgo país, se desacelera. La inflación del 2,1. Se desacelera como si fuera que no implica que siguen subiendo los precios. Y por otro lado, que algunas actividades están empezando a caminar. Uno lee eso y dice, camina todo bien. No es lo que le pasa al laburante. Pero es verdad que lo distintivo es que empieza a haber un clima en el que uno se anima a salir a pelear porque siente que puede haber algún resultado. Lo que pasó con la universidad. Eso, exactamente. Iba a nombrar eso. Eso fue una respuesta a la movilización, ¿no? Después podemos discutir qué lectura hacemos de lo que se logró, lo que se firmó. Si algunos dicen se empezó a resolver, se empezó a aplicar la ley de financiamiento universitario, no. O sea, empezó, pero incluso sí están negociando para que saquen la. Bueno, de hecho, esa era parte. La negociación empieza así, ¿no? El gobierno diciendo, el subsecretario de Políticas Universitarias diciendo a Alejandro Álvarez, esto tienen que sí o sí sacar la presentación judicial, y los sindicatos diciendo no. Los sindicatos, los rectores, digo, lo que sí hay un aumento, hay una instancia de negociación que se retoma una negociación salarial, y eso es un logro, pues si no es como también ver todas las movilizaciones y qué pasa con eso, ¿no? Yo creo que igual que si retomamos todo el conflicto universitario, cada movilización tuvo una respuesta. Todas sirvieron, siempre sirven, pero en este caso, bueno, ¿no? Hubo un gobierno que se sentó a negociar. Recordemos que decían que las universidades eran lugares donde no se trabajaba, no servían para nada. Esta trampa de que quienes financian la universidad, ¿no? El hambre del Chaco, bueno, todo eso. No, que había que auditarlas. Había que auditarlas. Adorni diciendo, hay que auditar las universidades. Mientras él mentía en el Congreso sobre su patrimonio. La imagen de Adorni con la radiografía, este gobierno de miserables pretendía que los discapacitados, gente con enfermedades terminales, tuvieran que demostrar, no sé, una persona que había perdido un brazo, una pierna, tenía que demostrar cada 3 meses que seguía teniendo, que seguía no teniendo ese brazo, esa pierna. Por si le crecía un brazo. ¿Por qué explota todo esto? Por la crueldad manifiesta que tuvo este gobierno durante todos estos 2 años en los cuales sometió a la población a un plan de hambre, a los jubilados, les robó además les robó, esto es lo que está quedando claro ahora, pero ya de movida en el plan de ajuste y en el nombre del equilibrio fiscal, los jubilados, los discapacitados, aquellos sectores más vulnerables. Entonces lo hizo con tanta crueldad y con tan desfachatez y hasta con el aire de gaste que te hacía Adorni todo el tiempo. Y Adorni fue la cara principal de todo eso, ¿no? Porque era un tipo que se mofaba y se reía de todo, absolutamente de todos los cierres de dependencias públicas, los despidos, los recortes. Él fue la cara de eso. Entonces, este es el vuelto, Manuel, te la vamos a cobrar. ¿Qué te crees? ¿Que te iba a salir gratis, hacerte el vivo y andar bardeando a los periodistas y a la gente y riéndote y inventándote una radiografía de un perro? O sea, no te la vamos a dejar pasar, ni a vos, ni a los hermanos Macana, Javier y Karina, ni a Luis. Bueno, lo que pasa es que después decís, sí, claro, no, el vuelto va a venir, y tenés en el gobierno a Sturzenegger, a Caputo, estafadores seriales de la República Argentina, sí, ahí es donde te agarra la desesperanza, decís, no, si en este país la pagan los giles, si en este país está presa Cristina por un invento absoluto, y estos chantas siguen buscando la manera de hacerlo zafar y a ver cómo mentir, pero guarda. ¿No? Si cuando un día Antonio Laje te dice en un programa en el cual se defendieron todo lo que se pudo defender el gobierno libertario, lo defendió. Un día Antonio Laje descubre que Manuel Adorni es un corrupto que está confesando un delito y que no declarar y no pagar impuestos durante un montón de tiempo es cagar al pueblo argentino. Estás en el horno, hermano. Estás en el horno. O sea, hasta los que te defendían hasta la última consecuencia se prenden al plan despegar.com es porque, game over.
Pero en ese game over que no sea solamente Adorni. Esto es lo que estamos esperando todos, porque no es Adorni. Adorni es solamente un peón, un alfil si querés, pero es solamente una pieza de un ajedrez en el que están choreando todos a cuatro manos y se están autoperdonando con una ley que diseñaron a su medida para zafar de un choreo que no tiene la más mínima justificación ni explicación. 10:43. Mirá todo lo que hicimos, 43 minutos se nos fueron. Gary, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a buscar un Bantú, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más Transición Ordenada en AM530. Como país, abarnen coma y razón, y por eso en Colegadal, Fumba Caservo, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición Ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM530. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/srt. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro? Llega Trópico de Vidrios, una experiencia teatral poética y profundamente humana que atraviesa la memoria, los vínculos y la fragilidad humana, con textos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, música en vivo y la actuación de Hernán Schifano. Todos los sábados de junio a las 18 en el Teatro El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Transición Ordenada, tratando de surfear el caos argentino.
El señor León Gieco, desde Pensar en Nada, disco del año 1981. ¿Sabe quién toca acá? ¿Quién? Están León Gieco y Hit. Guyot y Turri Toff, que participaron de Pensar en Nada, eran la banda de Porcheto, hasta que vino algo y lo arrasó. Charly García vino y dijo: estos músicos me gustan, me los llevo. Cosa que hacía habitualmente. Sí, bastante veces hizo eso. Charly se llevó después a Los Abuelos de la Nada. ¿No se llevó a Fito alguna vez? A Fito, bueno, claro, Fito estaba ahí como medio entre músico de Baglietto y empezando su carrera solista, y ahí lo pesca Charly, que siempre tuvo una selección. Las bandas de Charly siempre eran los mejores músicos que podías encontrar ensayados Charly cuando iba a presentar un disco en el Gran Rex, que era uno de los sitios donde, Clicks Modernos lo presentó en el Luna Park, yendo de la cama del living, en el célebre concierto de Ferro, en el que bombardeó la simulacro de bombardeo de Renata Schusheim, sí. Pero tuvo una serie de presentaciones de parte de la religión, cómo conseguir chicas, filosofía barata, que fueron en el Gran Rex, una serie de shows, hacía varios shows. Yo fui a todas esas presentaciones, y ese Charly García, primero, él estaba en un momento absoluto de gracia y siempre tenía unas bandas increíbles, y antes de empezar una saga de shows en el Gran Rex, el tipo estaba 3 meses ensayando 10 horas por día. Entonces las bandas eran una planadora que te pasaba por encima, con unos musicazos siempre que estaban a la altura de la obra que estaba tirando el señor Charly. La semana anterior que fui a Mendoza, en Mendoza me llevaron al hotel de donde se tiró. Yo paré en ese hotel, en la Concagua. Concagua. Se tiró desde ahí. ¿Desde qué piso fue? Sí. Octavo, noveno, ¿no? Del noveno, pero estaba la pileta estaba en el primer piso. Claro. Era una caída de 8 pisos. Yo estuve en el piso. Es visita turística ya. Yo estuve. Y acá se tiró Charly. ¿Alguien se anima? No, por favor. Yo paré en la Concagua en los premios Gardel de hace un par de años, 2-3 años, y en los que ganó Marilina Bertoldi el Gardel de Oro, y estuve en la habitación al lado. Entonces, te juro, me asomaba por la ventana y te juro que no lo puedes creer. Lo miré por la ventana, la caída que tuvo, el lanzamiento de Charly García. Y lo miraba y decía: ¿cómo hizo este hombre para no matarse? Y tenía un ayudín. Charly, no seas malo, profe. Tampoco nos vamos a sorprender. No vamos a sorprender, pero no creo que eso lo haya ayudado. Yo creo que eso, si hubiera estado con un ayudín, no sé si le acertaba. Laura Charly. Sí, solamente Charly García podía hacer esa clase de cosas. Compañero, usted, profe, no ha vendido su tema, así que véndalo, por favor. Sí, ojalá lo pudiera vender, pero bueno, lo voy a hacer gratis. Vamos a hablar de algunas historias de mundiales. Cierto, que empezó el mundial. Tengo historia para un mes. Sí, pero bueno, de vez en cuando vamos a ver. El mundial va a durar más de un mes, profe. Sí, tranquilo. Pero no sé cuánto va a durar el interés en el mundial. Pero vamos a contar algunas iniciales que realmente son muy interesantes, que tienen que ver con fútbol y política. Muy bien, claro. Por el lado de la visión histórica. Emilia, vos dijiste que traías libros, pero no mencionaste. Sí, no hablamos de que. Hoy vamos a hablar de velorios populares en la historia y cómo la literatura tomó esos velorios. Estamos hablando del velorio, por ejemplo, de Gardel. Claro. El velorio de Eva, el velorio de Perón, ¿no? Y cómo David Viñas, con un cuento que se llama, no spoileamos, pero La señora muerta, sobre el velorio de Evita, maravilloso. 16 días duró. Y el de Gardel, 51 días. 51 días. Sí. Y aparte febrero del 36. Y se escribió lo más bello, porque también hay muchos relatos sobre velorios y lo expulsada que se sentía una clase social, ¿no? Digo, en Viñas, en Fowil vemos un desprecio por esas manifestaciones populares. Sí. El velorio Gardel tuvo una frase de Raúl González Tuñón, sobre lo que es el pueblo despidiendo a un líder, a un ídolo, que muchos lo citaban ahora con el Indio, y con esta decisión del gobierno de no organizar el luto, ¿no? Y esta idea también de que el pueblo organiza el luto de sus ídolos solo, no necesita que nadie le diga dónde ni cómo. Bueno, eso hizo González Tuñón, así que vamos a repasar distintos relatos sobre los velorios populares. Todo ello en la transición ordenada de AM530, donde ya mismo, porque mencionamos al Mundial, y entonces suena la mejor canción de la historia. Punto. ¿Que Shakira no te gusta? Dai, guaca, guaca. Es una cosa, la reina de la onomatopeya, que ayer se presentó en lo que fue la inauguración, que no vi,
una inauguración, son 3. Estaba laburando, apenas tuve de 3 fondo inauguraciones. el primer partido. Es un oxímoron. Sí. Que coincidís conmigo, Elio, que este primer partido del Mundial, primero, buen día, y segundo, este primer partido uno esperaba el típico 0-0, un embole, y estuvo bueno, curiosamente, ¿o no, Pipo? Señores, buenos días. Buenos días. Y se cagaron a patadas. Y 3 expulsados, hermoso. Escuchame una cosa, estaba releyendo esta mañana que además hubo una tarjeta roja menos que en todo Qatar, por lo menos en la primera fase. Sí, fue... a ver, cuando salió Sampaio a dirigir, el brasileño, yo dije, esto no va a terminar. Esto termina mal. Es horrible Sampaio, perdón en esta calificación, 10:54 de No esta te está mañana. Escuchando Sampaio, tranquilo, Pipo, tirale tierra. Y si está escuchando, sos horrible, sos horrible de verdad. No, espantoso. Te digo una cosa, si a la Argentina, vos sabés que si alguien no la vio, yo recomiendo darse una vuelta o por el Cacodelfia, o por el Lorca, o por el Gomón, o por el Cosmos, que son mis 4 puntos de ataque, digamos, a ver el Destape. El partido. El partido. El Destape, perdónenme. ¿Qué querés ver? El Destape era la revista Libre. Claro. El Destape era la revista Libre, tal cual. Y el Destape fue un gran momento. Un gran momento. Allí cuentan sobre la mano de Diego, entre otras tantas cosas, y hay una reflexión de Ruggeri, del cabezón Ruggeri, diciendo, si esto era al revés, todavía lo estamos corriendo al árbitro. Sí, claro. Obvio. Es decir, no se pone en marcha el partido. Si Lineker nos hace un gol con la mano, el partido no empieza nunca más hasta que cobren tiro libre para nosotros. Los ingleses con esa flema, con esa cosa, también tienen lo suyo. Ojo al Piojo también tiene lo suyo, pero digamos, los tipos bajaron la cabeza y siguieron jugando. Bueno, si ayer... si lo que le pasa a la Argentina en el debut, lo que pasó ayer con la expulsión del jugador mexicano, me parece que el partido no se renueva. Es decir, si lo echan a Otamendi, ¿me entendés? Va a haber que cuidarse, como hacerse pis en la cama del VAR y las interpretaciones. Porque si te tocan, yo cuando digo que es horrible el árbitro brasileño Sampaio, no estoy haciendo referencia a que sea un corrupto hijo de una gran 7. No, qué malo nomás, que no tiene talento, digamos. Son horribles, y además en esa horripilancia pueden interpretar horrendas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo que una mano, un brazo cruzado, sirve para que te desmorones. Y no te saca tarjeta amarilla por simular al adversario, sino que te echa a vos a tu jugador. Es una locura lo que puede pasar, así que mucho cuidado. Sí, pasó inadvertida la apertura, y no es que sea un oxímoron, profe, o que no. El Mundial empieza en 3 lugares porque se juega en 3 lugares. Claro. Es medio loco esto. Pero bueno, eso es un mundial. Pero es un mundial, porque si no, parece que son 3 mundiales, 3 inauguraciones. Es que son 3 lugares, profe, por eso cada uno se reserva el derecho a inaugurar. Qué sé yo, a mí me parece, a mí me embolan bastante yo he visto inauguraciones en vivo, y me parecen bastante embolantes, salvo, qué sé yo, alguna que por ahí el artista que toca te gusta, no sé. Sí. Pero digamos, no. Leí un título, no sé en cuál de los portales, descafeinado, claro, y aburrido. Claro. No lo salvó ni Shakira, porque yo no tenía ninguna esperanza de que lo salvara Shakira. Pero que sea, qué sé yo, el movimiento de caderas, un poco de, qué sé yo, algo, claro, algo, no, pero mucha frialdad. Después el partido se las arregló para salir adelante a pesar de todo, y vamos a ver partidos como estos, Edu, en el sentido de que, por eso yo ayer te decía, el Mundial empieza a los 16avos,
va a haber mucha diferencia por ahí entre algunos equipos, hay que ir tratando de rescatar algún partidete, como decíamos ayer, ojo con agendate otro. Japón-Holanda, yo ya me lo agendé para el domingo a las 5 de la tarde. Sí, eso va a estar bien. Yo lo quiero ver. Y hoy cita de honor, hoy es Paraguay-Estados Unidos, ¿no, Pipo? Claro, 10 cita de la de honor. noche. Cita de honor. 10 de la noche. Aguante, sí. Prensado versus fentanilo, aguante. Perdón, ¿lo dije o lo pensé? No, lo pensaste. Ah, ok. Y mientras tanto, ayer surgió nítida, esa contradicción que existe entre los que tratamos de ejercer el periodismo en este tiempo, en todo el tiempo. Es decir, a ver, para hacerlo claro, mi obligación es con los oyentes de la transición ordenada de la Radio de las Madres. Mi obligación no es con Lionel Scaloni. No, claro. Si el joven Tagliafico está desgarrado y no puede jugar, yo tengo que decirlo, lo confirmarlo, buscarlo, preguntar, saber, cerciorarme y comunicarlo. No es que yo estoy jugando para la contra cuando comunico esto. Le estás además, haciendo el juego a la derecha, Pipo, ¿no? Sí, esa mirada. Además, el otro detalle, claro, porque pareciera que todos tenemos que complotarnos para que el técnico del adversario no se entere, lo cual es una, perdónenme, a buscar el Pip, Moquiola, es una absoluta huevada. Claro, ya, casi es una absoluta... Claro. A ver, el otro día cuando hemos estado charlando en este tiempo sobre Acuña o no, hemos dicho, mira, el único punto que va a quedar flojo es el del lateral por izquierda, porque todo lo que lleva son tipos que pueden jugar por ahí en la cabeza de Scaloni, pero no lleva un lateral, ¿no? Y lo señalamos, mira, claro, lo que no sabíamos es que la lesión de Tagliafico era una lesión seria. Claro. Ese Tagliafico, si llega al tercer partido con Jordania, es de pedo. ¡Pip! ¿Me entendés? ¿Y qué opciones tiene Pipo ahí ahora, entonces? Ahora frente a la realidad de que no tenés a Tagliafico. ¿Qué puede...? A ver, viste que llamó a Senesi, el chico Senesi juega de 6. Claro, no es marcador de punta, ¿o sí? No. Lisandro juega de 6. El otro pibe jugó el otro día, Medina, juega de 6. Es decir, si quiere y necesita jugar con un lateral, va a tener que improvisar. Si no, puede poner a un lateral, como decíamos el otro día, que tenga más recorrido y que esté jugando más casi de 11, ¿no? En ese ida y vuelta. Claro, sí. Pero va a resignar por ahí va a resignar marca. En fútbol, como decimos siempre, el que gana tiene razón. No obstante lo cual, se puede equivocar. Puede meter la pata, sí, claro. Ojo al piojo, y por otro lado, mucha gente decía, che, ¿por qué no lo trajo el cabezón Acuña? Si tiene quilombo ahí. Yo creo que sería admitir que metió la pata. Claro. Es decir, en ese sentido, saca aquellas viejas de la biblioteca de Daniel Alberto Pasarela, alias el Kaiser se quedó en Buenos Aires, cuando fue a dirigir Uruguay, ¿se acuerdan esa frase? El Kaiser se quedó en Buenos Aires. ¡Qué grande Pasarelita! De aquello que solía repetir el gran gaucho de Chacabuco, el gran capitán del 78, morir con las botas puestas. Yo soy de los que creen, un gesto de morir con las botas puestas fue el de Bielsa en 2002. Yo creo que yo preferiría sacarme las botas y no morirme. ¿Me entendés? Sin duda, si me das a elegir, yo prefiero Yo preferiría sacarme las botas porque vos me preguntabas, Edu, ¿son 6 improvisados o Nico González? Que Nico González tiene oficio, es lo que sería realmente es polifuncional, Nico. El problema es que Nico también llega entre algodones, Edu. Claro. No nos está escuchando nadie, ¿no? Porque si se entera el técnico... No, el técnico de Argelia no escucha este programa, ya lo chequeamos. Te pido, por favor, también está jodido. Entonces, vamos a ver cómo sale. Lo que pasa es que también...
Pipo, este mundial demuestra también, sin querer victimizar a jugadores que sabemos son megamillonarios y que cobran muy bien por lo que hacen, pero claramente cuando ves que las grandes estrellas, Lamine Yamal, para empezar a charlar, llegan como llegan, bueno, tiene que ver con una agenda de partidos que exprime al jugador. Repito, cobra muy bien por ser exprimido, así que tampoco es para poner, ay, pobrecito los jugadores de fútbol, pero pero esto desembocás en un mundial con rotos, ¿no? Este tiene que ver con competencia, Edu, no tiene que ver ni con la guita que ganan, ni tiene que ver con competencia y tiene que ver con negocio, superpuesto el negocio. ¿Viste que el árbitro Artan lo llamaron de la UEFA para dirigir la final de la Supercopa? Sí, hay un gesto. Lo llamaron para dirigir el Aston Villa, campeón de la Premier League, de lo que sería la Sudamericana en Europa, con el PSG. Lo va a dirigir la fiera somalí, que fue echado de Yanquilandia. Va a ser uno de los raros casos en los que el árbitro sea tan ovacionado como algunos jugadores, ¿no? Ese partido. Sí. Algo que nunca sucede, que ovacionen al árbitro. Una cancha llena lo recibió el Somalia. Claro. No, pero les decía del negocio con la contradicción de intereses entre la UEFA y la FIFA, porque en algún momento, yo recuerdo, y volvemos al flashback virulento de Bielsa 2022, a partir de ese mundial, en donde llegaron todos con lo justo, Argentina lo pagó caro, yo me acuerdo, Ayala hacía 15 días había jugado la final de la Champions y se desgarró en un precalentamiento, en un calentamiento previo. La FIFA decreta que no hay más competencia hasta 30 días antes de una Copa del Mundo, cosa que volvió a romperse ahora, por la cantidad de partidos. Y una de las víctimas de ese seguir accionando, de jugar 60 partidos, 65 partidos al año, en el año calendario, es el pibe que vos citás, Edu, es Yamal. Yamal ha pagado el costo, digamos, sí gana mucha guita, todo eso, pero son dos mangos aparte eso, Edu, olvídate esa cuestión. No es que yo esté victimizando al futbolista, digo que la UEFA y la FIFA reparten la misma torta, no es que la ampliación de la torta son más partidos. ¿Me entendés? Que se superponen. Pero bueno, vamos a ver cómo llegan todos. Ojalá que lleguen bien, ojalá se recuperen. Yo me gustaría recordar que, primero, si vos informas, y además hay una cuestión de responsabilidad. A mí me parece, ¿cómo decir? Feo que le mientan al público. No, ¿cómo te decía? Paredes tiene una lesión chiquita. No, fiera, Paredes está hecho bosta. Ahora, asumí la decisión, hecho bosta significa un desgarro grande. No está para jugar, listo, ya está. Claro, y el otro detalle es, no todos los desgarros son iguales. Hay la biblioteca médica te dice desgarro 21 días. Bueno, puede ser que sí es de medio milímetro y quizás no sean 21, quizás en una semana está, y está claro que la medicina ha avanzado muchísimo de 10 años, 20 años, de 2 años a esta parte. Pero no puede hacer milagros tampoco, claro. Pero si vos tenés un desgarro de 12 milímetros, fiera, no llegás, no llegás. Porque vos podés decir, no, bueno, pero en el caso del arquero que tiene el dedo roto, es una cuestión que me pasa más por la cabeza y además se mete una pichicata ahí en el dedo y entonces duerme la parte del dedo. Y también juega la cuestión emocional y hay tipos, qué sé yo, estoy pensando, Abondancieri pidió el cambio en aquel partido de octavos de final contra los alemanes en Berlín. Y a mí me parece que el Dibu Martínez puede tener quebrada la mano, la muñeca, el codo y va a seguir tirándose en penales, ¿me entendés? Porque además el Dibu sabe, como saben todos sus compañeros, que el tipo impone respeto en el arco. Es así. Su mera presencia hace que se olviden que tenga un dedo medio mocho o lo que sea. Lo ven al Dibu y dicen, este tipo, ¿cómo hago para hacerle un gol a este tipo? ¿No? Y el primero que lo piensa es la fiera, y eso hay que sacarse el sombrero. Y yo sé que así como los médicos dicen, no es que hay una enfermedad, hay pacientes, hay quienes respondemos de una determinada manera a una gripe
y hay quienes responden de otra determinada manera a la misma gripe. Querido Eduardo, entonces, hora 16. Sí. Tiranos los partidos que sí o sí recomendás ver este fin de semana para el que le interese el fútbol, ¿no? Lo que no le interesa. Hoy hay dos. Hoy juega Canadá con Bosnia-Herzegovina. A las 4 de la tarde. Perfecto. Y a las 10 de la noche, yo creo que vale la pena quedarse. Paraguay con Estados Unidos. Vamos a ver cómo viene la mano, ¿sí? Y respecto del fin de semana, tenés Brasil-Marruecos, sí o sí, el sábado. Sí, ese está bueno. Brasil-Marruecos, que va a las 7 de la tarde. El Falopa Haití-Escocia, como decías vos, a las 10 de la noche, completan a las 4 Qatar-Suiza. La Doménica juegan a la 1 de la mañana Australia-Turquía, yo no lo recomiendo. No. A las 14 juegan Alemania-Curazao. A las 5 de la tarde 17 Países Bajos, Japón, ese sí, me parece que vale la pena. Ajá. A las 8 de la noche, solo para asomarnos a ver cómo le va a uno de los entrenadores argentinos, juega Côte d'Ivoire, Costa de Marfil contra Ecuador, y a las 11 de la noche Suecia-Túnez, que me da la sensación de que si sos termo o tenés una novia sueca, te quedás esperando a ver cómo les va frente a los tunecinos. De lo contrario, yo creo que hay que haberse ido a dormir a esa hora. ¿Y Chile-Italia a qué hora juegan? Sos malo. Juegan el... Muy bien, profe. Muy bien. Pipí cucú. Cuando Chile está lejos de los mundiales, a nosotros nos va bien. Así que muy bien, profe, en ese apunte para concluir esta participación. Pipo, hablamos el martes ya casi a las puertas de un partido de la selección. Te deseo un gran fin de semana futbolero. Abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. De paso, les quiero recomendar, estuve ayer en un lugar que se llama Post Street Bar, y a pesar de todo su nombre tan angloparlante, es un lugar muy punky, que queda en Tames 1885, un lugar con muchas obras en las paredes, laburo de diseñadores, de artistas plásticos, de grafiteros, de estencileros, que tiene un bar en la parte de la planta baja y una terraza muy bonita donde pasar el rato y beberse un par de cosas, pero allí... este lugar, está este grupo llamado Hollywood in Cambodia, ¿no? Haciendo referencia a un tema de los Dead Kennedys que se llama Holiday in Cambodia, está llevando a cabo durante todo el mes la muestra colectiva Tapones de Punta, y que tiene mucho que ver con estas cosas que estamos hablando del lado oscuro del mundial, ¿no? De todo eso que a los que nos gusta tanto el fútbol nos da asco de lo que se termina anudando y organizando alrededor del bello deporte del balompié. Así que les recomiendo, dense una vuelta, es gratuita la muestra obviamente, pero se pueden tomar una birrita en la terraza, es un lugar así bien para pasar el rato y ver estas obras de varios artistas que participan. Inauguró ayer a las 19 horas, va a estar todo el mes. Tapones de Punta, muestra colectiva en Tames 1885 en la República Separatista de Palermo. En el primer piso suben y en el primer piso están expuestas las obras, pero hay mucho para ver. En las paredes hay muchas obras, mucho laburo que está muy bien. Así que es también una manera de atravesar el mundial con múltiples miradas. 11 horas, 11 minutos, 11 segundos. Gran momento para hacer una pausa y retornar a la transición ordenada en la 530. Gracias. Noticias en la tele, noticias en el diario, noticias en el cable, noticias en la red, noticias en la radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/srt. Peroncho, Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure?
You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your daddy, Estamos al aire, profe. Lo que estamos escuchando es la razón por la cual no voy a ver en directo Paraguay y Estados Unidos, cosa que me encantaría, pero esta noche toca Pulp, el Molestar Arena, y no me lo puedo perder. Así que estamos escuchando Common People. ¿Querés ver cómo vive la gente común? La historia que cuenta Jarvis. Jarvis Cocker es uno de los grandes narradores de historia que ha dado, no historia, historiador, no te está robando. No, historias como Arjona. Un gran... Ponele. Y además un cantante, un performer, y los dos shows anteriores que hemos visto de Pulp en la Argentina, en el Luna Park la primera vez y en el Molestar la segunda, fueron extraordinarios. Así que voy con la convicción de que voy a una apuesta segura de lo mejorcito que nos ha dado el Britpop de los años 90, fines de los 80, 90 y después también. Así que quería compartir esta bonita canción con todos ustedes. Y además decirles... Métanse en @somosecas, lo tienen a Juan Pablo de la Villa recordándole los ofertazos. Hoy es viernes de feriazo en ECAS. Y está, me encanta porque Juan Pablo cuenta, bueno, que por ejemplo está la mandarina criolla a 750 pesos el kilo, la espinaca sana 900 pesos el paquete, y te muestra un repollo y te da instrucciones, cómo ver si el repollo está bien, ¿no? Dónde hay que apretarlo y qué sé yo. ¿Dónde hay que apretarlo al repollo? Dice que hay que apretarlo en el medio y si está firme, está bien el repollo. Pero bueno, ustedes lo pueden encontrar allí en @somosecas. Sigan teniendo presente que la empresa cooperativa de alimentos soberanos les ofrece excelentes productos y a precios por demás no competitivos, precios que no podés creer, los precios que encontrás en los abastos que hemos repetido infinidad de veces y ahora no pero yo voy al de Serrano 461 siempre, pero ténganlo siempre en la agenda a ECAS, porque es colaborar con un proyecto al cual hay que bancar y además te vas a estar cuidando el bolsillo. No sé si escucharon los precios que acabo de tirar, ¿no? 750 pesos el kilo de mandarina y no sé si encontrás, y 900 la espinaca, y la espinaca, viste, la ves y es una espinaca divina, y además si pagás con cuenta DNI tenés un descuento extra, así que no sé, ¿qué más querés? No sé qué otro argumento de venta podemos darte. Bueno, 11:20, le damos salida al Pulp, le damos entrada a Brian Eno y John Cale, nuestros nuevos empleados exclusivos, que ponen su arte al servicio de las columnas del señor Sergio Wisniewski. Se copó. Lindo, no creo poder superar esta música hablando, pero bueno, vamos a interrumpirlo. Porque le paso a informarles algunas historias de mundiales. La Asociación del Fútbol Argentino, para que ustedes lo sepan, por si alguno se cree que es Brasil, es la más antigua de todo el continente americano, de todo el continente americano. Y más allá de esto, la AFA tuvo un director que se llamó Natalio Botana. El fundador y director del diario Crítica fue presidente de la AFA. Hasta ahora, único hombre que viene de los medios de comunicación que fue presidente de la AFA, recordando lo que le pasó a Tinelli, que salió empatada una votación en la que los que votaban eran impar. Pero salió empatada la votación. La matemática a veces se comporta así. ¿Cuándo fue Natalio Botana presidente de la AFA? Lo hizo entre febrero y agosto de 1926 con un solo propósito, que era unificar, porque había todavía dos asociaciones de fútbol. Había una interna entre los equipos, una se llamaba Asociación Argentina de Fútbol, pero se escribía con doble O, fútbol. Sí. Y después estaba la Asociación Amateur de Fútbol, presidida por el abogado Adrián Béccar Varela.
Wow, Me qué suena. apellidos. Tenemos a Botana, Becar Varela. El fútbol fue popular después, chicos. Llegó un y momento. ya dejó de serlo. Marcelo de Alvear, el que fue presidente argentino y mientras fue presidente argentino, inauguró la costumbre de que los presidentes designan al presidente de la AFA. Ah, mira. Cosa que después se abandonó. Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Se acuerdan de Macri? ¿Se acuerdan de la época de Macri? Ah, cierto, sí. Bueno, por otro lado, no fueron pocas las historias y anécdotas que tenemos. Por ejemplo, en el primer mundial, antes de la final, el 11 de julio de 1930, fue a visitar a los jugadores de la selección argentina a cantarles unos tangos Carlos Gardel. Mirá. Carlos Gardel a las afueras de Montevideo, cantándole a los jugadores para levantarles el ánimo. Y eso que Gardel los domingos no iba al fútbol porque iba al hipódromo. Claro, todavía burro, claro. estaba en disputa quién era más popular, si el fútbol o los caballos. Después sabemos cómo terminó eso. Por otra parte tenemos otra historia, que es la de otro presidente argentino, en este caso uno que estuvo durante la llamada década infame, Agustín P. Justo, que vio con asombro lo que estaba pasando con el fútbol. Le otorgó los créditos a River y a Boca para que pudieran hacer sus canchas. Esto lo hizo Agustín P. Justo a los dos equipos. Y en una de las ocasiones fue al vestuario también. Esta cosa era el vestuario, ¿no? ¿Qué cosa? Agustín P. Justo fue al vestuario de River y encaró a Bernabé Ferreira y le dijo: así que usted es Ferreira. El cañonero. Quería conocer al hombre que tiene más espacio en los diarios que el presidente. Le tira Agustín P. Justo a Bernabé Ferreira, no sé qué le contestó. Otra de las maniobras que hizo Agustín P. Justo fue colocar a su yerno, que se llamaba Eduardo Sánchez Terrero, como presidente de la AFA entre 1937 y 1938. La injerencia AFA política es muy antigua. Y Terrero dejó de ser presidente de la AFA para pasar a ser presidente de Boca entre 1939 y 1946. Fue bajo su mandato que se inauguró la Bombonera el 25 de mayo de 1940. No sé si están tomando nota, estoy tirando mucha información. La ausencia de la Argentina en mundiales tiene un récord que se prolongó por 24 años. Tuvimos 24 años fuera de los mundiales. No puedo imaginarme una situación así, no me la quiero imaginar. ¿Qué periodo histórico? ¿Qué periodo histórico? Estaba todo dado para una revolución. ¿Y por qué ocurrió esto? Primero porque los mundiales de 1942 y 1946, por motivo de la Segunda Guerra Mundial, no se hicieron. Claro. Ahí ya tenía varios países que no participaban en los mundiales porque no había mundiales. Pero a eso había que agregarle una disputa, un enojo que tenía la AFA, porque ¿dónde fue el primer mundial? Uruguay. ¿Dónde fue el segundo mundial? Italia. Entonces todo indicaba que el tercer mundial tendría que haber sido en América y tendría que haber sido en Argentina, no había ninguna duda. Argentina futbolísticamente en ese momento estaba muy por encima de Brasil. Sin embargo lo hicieron en Francia. Y ahí ya Argentina quedó enojada, ofendida, y para colmo de males, cuando vuelven los mundiales en 1950, ¿dónde se hizo? En Brasil. En Brasil, claro. ¿Cómo fue la final del mundial de 1900 en Brasil? Brasil-Uruguay. La famosa final del Maracaná. El negro jefe, vamos. Claro, los de afuera son de palo. Bueno, en ese mundial no estuvo Argentina. Y no fue porque quedó afuera, fue porque no quiso ir la Argentina. En protesta. Así no. Gobierno peronista. 1950. Había muchas cuestiones que totalmente metidas con la política, porque Perón tampoco se estaba llevando muy bien con el presidente de Brasil. De todas maneras, uno piensa, ¿podríamos haber estado en esa final? Tal vez. Quizás. Sí. La cuestión es que pasaron 24 años sin que estemos en mundiales. En 1942, el presidente de la Argentina se llamaba Ramón Castillo. ¿A quién puso al frente de la AFA? ¿A quién? A Ramón Castillo, que era su hijo. Ramón Castillo, hijo, fue presidente de la AFA por 2 años. Nepo Baby, cuando no se hablaba del Nepo Baby, ¿no? No se hablaba porque eso era indiscutible. Pongo al presidente de la AFA que yo quiero. Listo, ya está. Si no te gusta... Una curiosidad, así ponen algunos diarios, curiosidades. 2 de los principales participantes del 17 de octubre de 1945... 2 relevantes participantes, uno de cada bando, fueron presidentes de la AFA. Uno es nada más y nada menos que el general Ábalos,
el hombre que podría haber reprimido el 17 de octubre y no lo hizo, gracias a Dios, pero ese hombre, militar del ejército general, fue presidente de la AFA, único militar en ocupar ese cargo, y del lado peronista, del lado de los trabajadores, Oscar Nicolini, que luego sería designado para el periodo 47 y 49, y a partir del 47 todos los presidentes de la AFA durante los años del gobierno peronista fueron funcionarios públicos del peronismo. Bueno, obvio. Claro. La primera huelga que enfrenta el gobierno de Juan Domingo Perón fue la que hicieron los jugadores de fútbol. La primera huelga que hicieron al peronismo fueron los jugadores de fútbol que crearon futbolistas argentinos agremiados en reclamo para un piso salarial, un piso. Después lo que les pasó es que les pusieron un techo. Pero pedían un piso salarial, pagos atrasados, libertad de contratación y el reconocimiento oficial del gremio. Esta huelga es la más larga de la historia del deporte. 6 meses duró. 6 meses hubo huelga de futbolistas, no hubo fútbol. No hubo fútbol. Es las cosas que ha resistido este país, ¿no? Años sin mundiales, 6 meses sin fútbol y no explotó todo. Se dan cuenta de lo que estamos hablando. Por eso recién en el 78 salimos campeón del mundo. Ahora, cuando finalizó esta huelga, hubo una especie justamente de techo salarial. Dijeron, no, los jugadores pueden ganar hasta cierto punto, si no los clubes no lo van a poder bancar, etc. ¿Qué ocasionó esto? Un éxodo masivo de jugadores. Más de 100 jugadores, y eran las estrellas, más de 100 jugadores se fueron del ascenso, de todos lados, a jugar en las ligas de Cuba, de México, pero sobre todo de Colombia. Se fueron más de 80 jugadores, cracks, a Colombia, donde habían hecho una liga pirata, es decir, acá no ponemos techo, acá puede venir el que quiera, y fue en cierta forma el inicio del fútbol colombiano, pero fue un vaciamiento del fútbol argentino que tardó años en poder llenar ese vacío, y por supuesto, hasta que la AFA no cambió esta postura, no volvió a ver. ¿Con quién se peleaba Perón en Brasil? Con el presidente Dutra. Y por eso tuvimos todo esto que ya conté. Después, el golpe del 55, este dato es buenísimo. El golpe del 55 puso como presidente de la AFA al señor Arturo Bullrich. Ahí ese apellido. Me da Arturo miedo, Bullrich, profe. Dueño, en ese momento, dueño del patio Bullrich. Del patio Bullrich, claro. Y si me están preguntando algunos, ¿tiene algo que ver con Patricia Bullrich? Mucho que ver. Vienen del mismo palo, bullrichista. Pero el dueño del patio Bullrich, ¿qué era el patio Bullrich? Por ejemplo, era el lugar donde se remataban campos y ganado. Gran parte de los campos que se remataron después de la conquista del desierto, que es falsa conquista del desierto, porque después de masacrar eran a los tierras indios espectaculares, del desierto no tenía nada, pero gran parte de esas tierras se remataron en el patio Bullrich. De esa familia la única que rescatamos es Fabi Cantilo, sin duda. Bueno, exactamente, porque el señor Arturo Adolfo Bullrich Cantilo fue presidente de la AFA, y luego Alfredo Cantilo, también de la misma familia, fue nuevamente presidente de la AFA en otra dictadura, la dictadura del 76. Alfredo Cantilo fue el hombre que fue presidente de la AFA hasta que vino el señor Grondona. Ahora, hay un personaje que se llama Carlos Alberto Lacoste, que fue el que organizó el Mundial 78, pero hay que decir que antes que él, el que había organizado todo, el que había negociado, el que había conseguido el permiso, era Oscar Nicolini, del peronismo. Ya habían negociado todo, y cuando viene el golpe, lo primero que hace Lacoste es avisarle a Nicolini, que estaba en otro país: ni vuelvas. No vuelvas. Ni vuelva al Mundial, ahora lo manejamos nosotros. Hicieron EAM 78. EAM 78. Fue un curro otra que adorni. Y pusieron a un miembro de la familia Bullrich, Cantilo. Imagínense toda esta alcurnia que tiene Bullrich, desde dónde viene y hace cuánto. ¿Qué interés que tuvo la familia en manejar los negocios del fútbol? ¿Quién había puesto a Nicolini? Y después pusieron a otro personaje muy importante que se llamaba Paulino Niembro, nada más y nada menos que el papá de el Niembro que después fue Macri. Niembra. ¿Quién lo puso a Paulino Niembro al frente de la AFA? Lorenzo Miguel. El loro, el mismísimo Lorenzo Miguel. Así que esto de que el sindicalismo
tenga control, porque Chiquitapia está en la serie Los Moyanos, ¿no? Sí. Chiquitapia. Bueno, Paulino Niño lo puso Lorenzo Miguel y por supuesto lo sacó la dictadura. Bien, y como última historia, la era Grondona, 1979-2014. 1979-2014, no sé si se dan cuenta de la longitud de lo que estoy relatando, sí. Atravesó las siguientes presidencias: Videla, Viola, Lacoste. Lacoste fue presidente 11 días. Lacoste fue presidente 11 días. Después vino Galtieri, Sanchín, Viñone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Puerta, Rodríguez A, Camaño, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Todo pasa, decía Grondona, y tenía razón. Tenía toda la razón. Muchas gracias, señor Sergio Wisniewski. Tenía algo más, ahora se me escapó, pero vamos a ir a una... esto. Le quiero mandar un gran abrazo a Juan de Villa General Belgrano, que nos invita a degustar los sándwiches de Punto Sándwich. Está en Villa General Belgrano, tenemos que andar por la zona de Calamuchita. Pero bueno, trataremos de encontrar un camino que nos lleve hasta Calamuchita. Muchas gracias por el abrazo, Juan. Te lo retribuimos y no tengas duda que ya nos anotamos Punto Sándwich por si andamos por Villa General Belgrano. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la última parte de la transición ordenada aquí en AM530. Un día el bazar se llenó de elefantes y en pleno terremoto un poco de radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Hay un lugar donde una duda vale más que 1000 respuestas. Ser y parecer. Filosofía que incomoda. Una entrevista que trasciende. Ser y parecer. Los viernes a las 23 en AM530 somos radio. Somos comunidad. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Hace justo una semana estábamos con el ánimo absolutamente por el piso. Acabamos de recibir la noticia espantosa de la partida de este plano físico de Carlos Alberto el Indio Solari. Lo homenajearemos todo en este día y cada día, recordando y teniendo presente su obra y su pensamiento. Tuve el honor de ver el estreno de este tema, cuando tocaron por primera vez, las bandas en el Fénix de Flores, que estaban tocando los temas de un Bayón que todavía no había salido. Y debutaba la formación con Sky como único guitarrista, Walter Sidotti en la batería y el gran Sergio Dawi en el saxofón. Este tema se convirtió en un caballito de batalla. Cada vez que tocaban este tema se armaban unos quilombos hermosos en cada encuentro del pueblo ricotero. Vamos las bandas, rajen del cielo. Les quiero comentar algo que va a suceder hoy. Espera que lo busco acá, que tengo el flyer para darles toda la data. Hay un encuentro solidario por Cuba esta noche. Desde las 19, tarde-noche, encuentro solidario por Cuba. Están recaudando fondos para el envío de paneles solares. Recordemos que a Cuba, además del bloqueo histórico que lleva años y años, se ha intensificado. Estados Unidos está poniéndole una soga al cuello a Cuba, condenándolo a una falta de energía, con todo lo que eso significa. Va a haber un encuentro organizado. ¿Dónde están? El JJ, mirá, el JJ, el que queda ahí en Jean Jaurès 347, espacio cultural. Van a estar Itaí Hagman, Jorge Tayana, Isabel Rauder, Lucy Caballero, Mario Santucho de la revista Crisis, amigo de la casa, y Leonardo Baster de la Embajada de Cuba en Argentina. Va a haber varias intervenciones de artes visuales y un cierre musical a las 21:30 con varios artistas que incluyen al gran Juan Falú, Agustín Luna, Paula Ferré, varios artistas que van a estar allí en este encuentro solidario por Cuba, muy necesario en estos tiempos en los cuales el emperador Trump está decidido a asfixiar de una vez a la isla. Hay que estar ahí, hay que hacer el aguante, así que ténganlo presente esta tarde a las 19 horas ahí en el JJ, Jean Jaurès 347. Señora Emilia Raciati, ha llegado su momento de brillar. Justamente hace una semana nos enterábamos de la muerte de el Indio Solari y se generó un velorio, una forma de despedida de un ídolo popular que no fue organizada de manera oficial, no se llegó a institucionalizar, ¿no? Porque recordemos que la despedida empieza cuando se empiezan a autoconvocar los manifestantes, los seguidores del Indio y dicen vamos a la Plaza de Mayo. Entonces se hace la misa ricotera, el ritual empieza ahí. Y Jorge Macri les manda el gas pimienta. Exacto, la represión policial de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno que queda ahí en Orsay y sin poder organizar, sin poder decidiendo tarde, ¿no? Marcelo Figueras contaba que estuvo en esa negociación y durante la semana se fue sabiendo que primero en el Congreso queremos participar de alguna manera, se llegó a ofrecer Tecnópolis, todo lo que se intentó desde el gobierno, mientras el gobierno intentaba ver qué hacía con esa situación o si intervenía,
la manifestación popular sucedió igual, y se desarrollaba de manera también inesperada para gran parte de esta sociedad, porque hay comunicadores, ¿no? que estaban se como asombraron, ¿no? maravillados por lo que es el Indio Solari en la cultura nacional. Sí, lo descubrió 40 años después. Comunicadores que analizan la escena nacional, ¿no? La escena política, cultural, y que al indio lo tenían como perdido en su radar. Y al indio y a todos los manifestantes del indio, porque también lo que pasó con esta muerte es que no había forma de institucionalizarla, ni desde la política ni desde los medios, porque los medios no llegaron a transmitir, no llegaban a dar cuenta con sus titulares, con sus especiales, de lo que fue esto, sino que vos lo que querías ver, todos queríamos ver a los manifestantes, ¿no? O sea, las transmisiones era lo que generaba el indio en esas personas que aparecían en los medios con historias de pérdidas, de desesperación, tragedia, y cómo el indio había estado ahí, había estado para contener, ¿no? Como un santo popular, empezaron a decir algunos, pero los fuertes los que se maravillaban con estas escenas. Todo esto generaba el indio. Mirá cuánta 1 millón de personas, ¿no? Y también pensando en cómo el conurbano bonaerense, tan estigmatizado siempre, es la tierra que puede contener las dimensiones de esta emoción y de esta despedida, de esta celebración, porque también la muerte del indio generó que muchos se dieran cuenta de que era una figura que ayudaba a celebrar la vida a un pueblo, a determinados sectores que ellos tienen olvidados en su radar. Analiza, eso también da cuenta de esta cultura argentina, ¿no? Analizan la escena cultural sin estas personas, porque se maravillaban ahora. Anoche, conversando con la gente de Fierro, programa que va en las trasnoches de la 530 los jueves, recordaba una vez más, no sé si lo viste, Emilia, al pibe, al albañil, que tiró una frase extraordinaria. Dijo: a mí el indio me trató como nunca me trató el patrón. Claro. Esta cercanía entre público y un artista que está arriba del escenario, sentir que el indio me trató, él lo trató como si hubiera tenido un trato real. Sí, hubo uno que no sé si es el mismo que dijo: me hablaba al oído. A mí el indio me habló al oído, ¿no? Bueno, esa capacidad de generar esa interpelación. Y si uno va a la literatura argentina, hay escenas donde se retoma el velorio y la despedida de ídolos populares, y donde también hay una clase que se sorprende recién con la muerte de Eva Perón, de Gardel, del mismo Perón, de lo que habían generado, ¿no? Y está el cuento La señora muerta, cuento de David Viñas, que se publica en el año 1963 y forma parte de un libro que es Las malas costumbres. El cuento lo pueden encontrar, está en internet, y es la descripción, el punto de vista de un varón. Todo esto no es menor que sea un varón, es un varón que va a la fila de la despedida de Eva Perón de Levante, ¿no? Y todo el tiempo cree que se va a levantar una mina y dice: hoy levantá, se habla a sí mismo, levantás, acá levantás seguro, y se encuentra con una mina y empieza el diálogo con ella. Solo sabemos que él se llama Moure, se está despidiendo se la está despidiendo a ella, ¿no? En realidad se despide a esa mujer, que es loco porque el cuento es del 63 y esa mujer de Walsh es del 66, y en ese cuento de Viñas ya se habla de esa mujer a la que se está despidiendo ahí, y la está despidiendo una multitud, y este pibe, este tipo, que es un canchero, un varón canchero que va de Levante, no puede creer, primero, que esté paralizado el país, porque se levanta a una flaca de la fila y empiezan a recorrer con un taxi la ciudad y está todo cerrado. Y él dice: todo esto está cerrado. Como que no puede entender la paralización del país para despedir a Eva Perón. Y el levante, en el cuento de Viñas, es que logra levantarse a esta piba, empiezan a hablar, ella le intenta sacar un poco la conmoción, a ver si él está conmocionado como ella, y él hasta ahí se guarda sus fichas porque él dice: acá no puedo decir lo que realmente pienso sobre esta despedida. La pongo, para que sea un término técnico. Exacto. Y en el final del cuento, y eso es lo interesante que hace Viñas, al final del cuento ella le pregunta justamente, antes le dice: bueno, vos la querías, ¿no? Como le hace una referencia a ella, y él dice qué joven era, hace referencia a la edad de ella, también toda una mirada masculina, ¿no? Sí. La edad de la mujer, la forma en la que él la ve a esta piba, y ella, que hace silencio en un momento, se retira un poco de la escena,
Y todo el tiempo le dice, y ahí las lecturas del cuento hay varias lecturas, pero una es, bueno, ella ejercía la prostitución y le dice, vamos a un lugar cerca porque ella quiere volver a esa escena. O sea, ella está conmocionada por esa muerte y quiere hacer esa fila. Él ve la fila y ve de repente una mujer de rodillas, ve que se acercan a ofrecerle sopa. Hay soldados que se acercan a ofrecerle café, sopa. Y él todo el tiempo está alejado de esa escena. Él está ahí con un propósito nada más y se quiere ir. Ella quiere volver al lugar. En un momento hay un Me recuerda un poco a la señora que decía, yo vine acá a reírme, traje a mi nieto para reírme de esta gente y se encontró con algo que la superó por completo. Exacto. Bueno, mirá esa percepción. El cuento termina con que cuando están en el taxi y no encuentran lugar al que ir porque está todo cerrado y él no puede creer, él dice, todo esto por esta yegua. Y ahí se termina el cuento, porque ella le dice, se baja del taxi y se terminó. El cuento habla de cómo Viñas puede dar cuenta del desprecio de una clase de la que él se hace cargo, ¿no? Por esa manifestación popular, pero también de todo lo que es inaccesible para entender, ¿no? Porque esa clase que empieza a descubrir Moure es una clase que él ni veía. No puede entender que además hay un país paralizado porque se murió Eva Perón. Ese es el cuento, La señora, está muy bueno, La señora muerta. Después, en el 74, se muere Perón y el cuento lo escribe Enrique Fouil. Rodolfo Enrique Fouil escribe La cola. Y en La cola vuelve a aparecer el varón que va que asiste a ese velorio, a esa manifestación popular, pero que en realidad va por un fin comercial o contractual, porque él labura, es un tipo que labura de asesor de prensa del presidente de un banco. Empieza su día con una mina en su departamento y el asesor, al ser asesor de prensa, el presidente del banco lo llama y le dice, che, ¿y ahora qué va a pasar? Se murió Perón, ¿quién va a asumir? ¿Asumirá Isabel? Bueno, y él tiene que dar una explicación y entonces en un momento lo convoca, también se paraliza el país y lo convoca un amigo y le dice, yo quiero hacer un documental con esta cola, con esta fila que se está armando para despedir a Perón. Entonces él va a ver qué puede hacer con eso, si puede sacar, a ver dónde. Entonces empiezan a recorrer la fila y empiezan a ver dónde empieza y no pueden encontrar ese inicio. Y eso también me parece que está bueno, porque es un tipo que quiere entender toda esa gente que va acá, que viene acá a despedir a este líder popular. ¿Cuándo empezó todo esto? Y no le pueden encontrar ese principio, ¿no? Les aparecen ahí con las muertes. El cuento es la mirada de este tipo que además está todo el tiempo calculando. Todo el tiempo, ¿no? Es el tipo que dice, a ver, ¿dónde empieza esta fila? ¿Qué va a pasar con los medios? ¿Cómo van a vender los diarios con esta muerte? Mirá, van a mostrar, van a poner la cámara acá, van a vender más ejemplares. Bueno, todo el tipo está calculando, está pensando en números y no puede encontrarse, lo logra en un punto porque va a hacer esa fila, va a hacer esa cola y va viendo todo lo que va pasando ahí y también la idea de la paralización, ¿no? Bueno, no hay banco, ¿qué le dice el presidente del banco? Esta es la mirada de Fouil, el cuento del 74, y lo que sí tiene, igual que sucede lo mismo que sucede en el cuento de Viñas, que es la sorpresa por eso que pasó, ¿no? Que es algo que pasó también con el Indio Popular, con el Indio Solari, con esa manifestación popular. Pero antes de esto, y hubo otro cuento que es menos conocido que que se llama Ella, que lo escribió Onetti, cuando murió Eva Perón. Es un cuento muy breve que Onetti escribe sobre la muerte de Eva Perón, que lo que hace es contar específica, porque también digo, con Eva pasó que después está Santa Evita, ¿no? Hay mucha literatura sobre qué pasó con ese cadáver, ¿no? Todo lo que hizo la oligarquía con ese cuerpo. Pero ante la muerte, Onetti escribe este cuento que es como el inicio de el momento en el que se entera una clase social que se murió Eva Perón y empieza diciendo, cuando ella murió después de largas semanas de agonía y morfina, de esperanzas, anuncios tristes, desmentidos con violencia, el barrio norte cerró sus puertas y ventanas, impuso silencio a su alegría festejada con champagne. El más inteligente de ellos aventuró, ¿qué quieren que les diga? Para mí, y no suelo equivocarme, esto es como el principio del fin. Tantas cosas, pobres millonarios, les había hecho tragar ella con mayúscula. Este es el cuento de Onetti, que también da cuenta como de ese momento en el que hay una clase que dice, a ver qué pasa acá, con la muerte de Eva Perón. Y después hay otra novela, que es El examen, de Julio Cortázar, que es una novela que no es tan conocida en su obra, que en realidad se publica una vez que Cortázar se muere, pero él la escribe en el año 50.
Y es una novela en la que hay jóvenes recorriendo la ciudad de Buenos Aires que van a dar un examen, entonces están recorriendo la ciudad, una pareja con unos amigos. Aparece el personaje de Andrés Fava, que si ustedes piensan en la obra de Cortázar, vuelve a aparecer en varios de sus libros. Y lo que hay es una mirada de Cortázar también. Primero, estamos hablando del año 50, Eva se muere en el 52, o sea que es un cuento anterior a lo que fue el velorio de Evita, pero estos pibes están recorriendo la Plaza de Mayo, la ciudad de Buenos Aires, porque se va a despedir a un hueso. Hay un hueso que se está despidiendo y hay una manifestación popular, hay niebla, todo eso que aparece como elementos raros, ¿no? De Cortázar, el juego con un poco con el absurdo, con la metáfora. Esa niebla, muchas lecturas posteriores lo que marcaban es que esa niebla era el peronismo para Cortázar, ¿no? Sí, recordemos a Cortázar, estamos siempre tironeados entre esta cosa de ser uno de los enormes escritores de la historia argentina y un gorilón. Claro, ¿no? y una mirada sobre el peronismo bueno, que era la niebla en el caso de esta novela, enrarece la ciudad. Que después cambió esa mirada él. De hecho, sí, él se va, ¿no?, del país y en la novela los jóvenes se preguntan qué hacer y se terminan yendo del país. Uno de ellos convence al resto de irse. Lo que digo es que hay una mirada sobre la movilización popular en la novela que de alguna manera es anticipatoria de lo que fueron después las manifestaciones. Digo, estamos hablando que la novela es del 50, o sea que las manifestaciones populares del peronismo ya estaba en escena. Y eso está contado. Después cuando se produce el velorio de Eva Perón, ahí uno puede volver a leer esa novela de otra manera. Pero antes de esta muerte estuvo en el año 36, el velorio, Gardel muere en el 35 en Colombia, y hasta que llegan sus restos a la Argentina, el velorio se produce en febrero del 36. Un velorio que duró 51 días. Y ahí el que lo despide y hace una crónica es Raúl González Tuñón, que escribió una frase que se leía estos días cuando lo despedían al indio, que decía: el pueblo lo lloraba, y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada porque está todo dicho, escribió González Tuñón. Y ahí está también lo que pasó el otro día con el indio, ¿no? Como esta idea de que no se podía dar cuenta de ese dolor. Lo único que uno podía hacer era oír o ver y escuchar a quienes estaban ahí, ¿no? Que era lo que realmente te importaba y te conmovía de ese hecho. Y me quedaba algo más. Y estamos hablando de todos varones, ¿no? Que contaban las movilizaciones hay que populares. citar también un relato maldito de Perlonger, ¿no? Evita vive en cada hotel organizado. Claro, pero ahí justamente... Ahí hace una ficcionalización y pone a Evita en un universo completamente distinto, ¿no? Y ahí pone, y ahí es Eva que vuelve, en tanto le da voz también a un sector que estos narradores no podían ver, ¿no? Que descubren recién cuando llega el velorio de Eva Perón. Digo, si pensamos en Eva, las resignificaciones y las lecturas sobre una vez que ella muere son icónicas en la literatura argentina. Digo, está el cuento de Walsh, esa mujer, ¿no? Está Santa Evita, que tiene muchas críticas, ¿no? Posteriores sobre también la lectura. Hay una lectura sobre esa novela que me parece interesante, que es, bueno, toda la mirada sobre Eva muerta y cierta fascinación con lo que sucedió con ese cadáver, ¿no? Como que Tomás Eloy Martínez no plantea una distancia ahí. Pero si vamos a hablar de Eva Perón y de qué sucedió con ese velorio y con esa muerte, está la biografía de Libertad de Mitrópolis, que es una biografía que se publica en los años 80, que se reeditó en los últimos años, la reeditó Marea. Libertad de Mitrópolis, autora, peronista, que mientras todos estos escritores que nombrábamos publicaban, ¿no? Y seguían escribiendo y demás, Libertad de Mitrópolis, Aurora Venturini, eran autoras que eran justamente corridas de la escena cultural por peronistas. Y lo que hace Libertad de Mitrópolis en esta biografía es contar justamente ese día de la muerte de Eva Perón. Las ficciones de Libertad de Mitrópolis las podemos nombrar, hay de distintos periodos históricos, pero en este caso es una biografía, que es un género distinto, es lo único que podemos encontrar de ella que se aleja de la literatura, también de la poesía, y esta biografía de Eva Perón tiene la particularidad de que ella la había conocido a Eva. Ella había trabajado en la Fundación Eva Perón, Libertad de Mitrópolis era docente además, trabajó en esa fundación, fue una de las impulsoras de lo que fue las Peñas Eva Perón, que eran los viernes a la noche. Y cuenta su muerte. Dice: el sábado 26 de julio, día gris y húmedo, el padre Benítez, su confesor y amigo, que no se separaba de su lado, le dio la extrema unción. Poco después entró en coma. Y empieza a hacer todo el relato de lo que fue pasando en esas horas, ¿no? Cómo se anuncia esa muerte. Si uno piensa en el cuento de David Viñas, no aparece el nombre de Eva Perón, pero sí aparece, es nombrada como esa mujer, y también como la señora en un momento. Y
cuando se anuncia la muerte de Eva Perón, también se dice la señora, ¿no? En ese mensaje que llega al pueblo donde se anuncia que dice que pasó a la inmortalidad. En el cuento en la biografía de Dimitrópoulou aparece toda la decisión de dónde se le iba a velar. El velorio de Eva empieza el 27 de julio, que también fue domingo y empezó a las 11 de la mañana, como el del Indio, ¿no? Esa capilla ardiente. Hasta el 11 de agosto se la veló a Eva Perón. Y ahí lo que cuenta Dimitrópoulou es que hubo una decisión de, dónde se la vela, que la madre había dicho que iban a ser 2 días, la madre Eva, Juana Ibarburen, dice yo necesito que esto sean 2 días, y que Perón es el que dice esto tiene que durar hasta que el pueblo pueda despedirse de Evita. Sí. De esta manera vemos cómo está. A Eva se la vela, a Perón se lo vela en el Congreso, a Eva en lo que era el primer piso del Ministerio de Trabajo, que hoy es la legislatura porteña, ¿no? Que era donde ella iba a trabajar, a atender, a recibir cartas. Y de ahí la llevan a la CGT. Claro, de ahí a la CGT. Que ahí queda después del golpe del 55. Exacto. Y después viene todo lo que sucede con ese cadáver. Pero lo que hoy me interesaba era volver sobre las manifestaciones populares, ¿no? Y cómo hay un sector que recién en la manifestación popular se entera de lo que generó ese ídolo popular, esa figura de la cultura popular en el momento en el que muere, ¿no? Y lo van a despedir. Bueno, eso lo vimos ahora con el Indio Solari, y vemos a través de Fowil, de Viñas, que pasaba también con Eva Perón y con Perón. Hay una nueva corriente historiográfica en Argentina, que en el mundo también existe, que es la historia emocional. Historia emocional. Hay un libro que quiero recomendar de Sandra Gayol, que se llama La muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista. Es un librazo porque muestra todas las cosas que la gente hacía, desde obligar a los curas a que digan una misa por Eva, los que no lo querían hacer, hasta millones de rituales, flores por todos lados, toda una cosa que surgió espontáneamente, no hubo una orden desde el gobierno, hagan esto. Seguiremos con este tema. Muchas gracias, Emilia, como siempre, impecable lo suyo. Además hay 2 asombros que se producen con respecto a la despedida del Indio. Uno tiene que ver con el no haber tenido una dimensión anterior. A ninguno de los integrantes del pueblo ricotero nos sorprendió en absoluto lo que sucedió el domingo, pero para mucha gente fue una sorpresa y un asombro. Y el segundo asombro fue que a partir de ese descubrimiento surgió inmediatamente el prejuicio de la negrada va a romper todo, ¿no? Podemos sintetizarlo en eso porque era un poco lo que destilaban las palabras de muchos comunicadores. Y el segundo asombro fue descubrir que la negrada no iba a romper nada. La negrada quería juntarse a despedir a una persona que va a seguir en su corazón por siempre. Y también, la comprobación de que cuando la cana se limita a estar ahí y no romper y no provocar y no hacer que se genere el despelote que necesitan para sus teorías represivas, los quilombos no se arman, ¿no? Entonces me parece que hay un doble asombro en lo que sucedió. Sí, y también la sorpresa sobre lo que era el indio y sobre los rituales que generaba. Claro, eso es lo loco, ¿no? Porque no poder entender que eso pasaba, que había rituales alrededor de cada presentación de los redonditos de los fundamentalistas y que había un pueblo que asistía ahí, no como una práctica habitual a un ritual, sino como mucho más que eso. Eso es lo que me parece que sorprendía, ¿no? Mirá, esta comunidad se organizaba de esta manera, y también con una comunidad nada ingenua en relación a la policía, ¿no? Que sabía cuidarse de eso. Muy bien, son las 12 del mediodía y es un momento en el que tenemos que recordar que a pesar de estos ensombrecimientos emocionales que estamos sufriendo por la vida horrible a la que nos somete el gobierno libertario y por pérdidas como la del Indio Solari, en este programa, en esta transición ordenada, estamos convencidos de esto. De que hay un lado luminoso de la vida, ¿sí, amigos? Nos lo silban los Monty Python, recordando que a pesar de todo, aunque te estén crucificando, podés encontrar un lado luminoso de la vida. Pero está cara la luz. Está jodido, pero hay que no te secuestren el estado de ánimo. Señor Sergio Viñeski, que tenga usted un gran fin de semana. Igualmente, es feriado el lunes. El lunes tenemos un especial de lo peor de la transición ordenada, lata y qué sé yo, porque es el día por el señor Güemes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así que, será un fin de semana largo. Emilia Raciati, muchas gracias. Buen fin
fin de semana. Ha sido un gusto compartir con usted este piso. En la operación técnica y puesta al aire, el señor Sebastián Moguiola, allí operando, apretando los botones que hay que apretar en la producción y coordinación. Gary Castro y Nicolás Pasos, muchas gracias compañeros, como siempre. En el streaming que ustedes pudieron seguir a través de YouTube, Ailem Pavón, en las redes de Vicente Castro y en la producción audiovisual Mora Ursagasti, de esto que se llama Transición Ordenada, que les ha acompañado toda esta semana. Seguiremos la semana próxima aquí en el aire de la 530. El martes los esperamos a las 10 horas aquí en este dial, donde ustedes se me quedan allí pegaditos, porque ahora se viene el espacio de Cintia García, aquí en la continuidad informativa y analítica de